No sé si esto le ha pasado a alguien más, pero desde que tengo memoria, los espejos me han incomodado. No me refiero al típico miedo infantil, tipo Bloody Mary o cosas así. Es más sutil. Como si cada vez que me mirara, hubiera algo más allí, apenas fuera de foco, detrás del cristal. Cuando era niño, solía quedarme paralizado frente al espejo del baño en casa de mis abuelos. Una vez, juraría que vi mi reflejo sonreír un segundo después de que yo dejara de hacerlo. Nadie me creyó, claro. Tienes mucha imaginación, decía mi madre. Con el tiempo lo dejé pasar. Creces, te distraes, aprendes a ignorar esas cosas que no tienen explicación. Pero hace unas semanas, algo cambió. Vivo solo desde hace un par de años, en un apartamento pequeño. Mi baño tiene un espejo grande, de esos redondos sin marco, pegado directo a la pared. Siempre evité mirarme demasiado en él. Hasta hace poco. Una noche me desperté como a las 3:30 de la mañana con una sensación horrible. No pesadilla, no un ruido. Solo una certeza de que había algo despierto conmigo. Me levanté a tomar agua. Mientras pasaba frente al baño, vi que la luz estaba encendida. No la había dejado así. Me asomé con cautela. No había nadie, por supuesto. Pero algo me detuvo. Mi reflejo no me devolvió la mirada. Yo estaba de perfil, mirando hacia la puerta. Pero mi reflejo, juro por todo lo que me importa, me estaba mirando directo a los ojos. Inmóvil. Sereno. Apagué la luz. Cerré la puerta. No dormí más esa noche. Desde entonces, lo he visto hacerlo 2 veces más. Hoy fue la tercera. Esta vez, me sonrió. Y yo no lo hice. Después de lo que pasó esa noche, decidí cubrir el espejo. Sí, sé cómo suena. Patético. Irracional. Pero no me importa. Tomé una sábana vieja, la colgué con cinta y la dejé bien estirada para que no se cayera. No era superstición, era instinto. Esa madrugada dormí mejor. No perfecto, pero al menos no me desperté con esa sensación de que alguien más estaba en mi apartamento. El problema fue que, 2 días después, la sábana amaneció en el suelo. No había viento, ni corrientes de aire, y mucho menos alguien más que pudiera haberla quitado. Pensé que quizá la cinta había fallado. Así que la reforcé. Usé más capas. Incluso clavé 2 chinches. La noche siguiente, a eso de las 3:15 de la mañana, escuché un sonido suave. Como si alguien arrastrara tela por el suelo. Me levanté con el corazón acelerado. Caminé hacia el baño. Y lo vi. La sábana estaba caída. Otra vez. Y el espejo estaba empañado, desde dentro. Eso fue lo que me heló la sangre. El vidrio no estaba frío ni mojado. Solo, parecía respirar. Había una marca clara, como si alguien hubiera presionado la palma de su mano contra el cristal desde el otro lado. Encendí la luz. Me paré frente al espejo. Esta vez, mi reflejo me imitaba. Pero con retardo. Medio segundo tarde. Como si tuviera que esperar a ver qué hacía yo primero. Entonces hice la prueba. Levanté lentamente mi mano derecha. Mi reflejo levantó la izquierda, lento. Dudoso. Como si no recordara bien cómo moverse. Y luego, sonrió. Esa sonrisa. Era demasiado ancha. No tenía emoción. Solo, forma. Vacía. Como un disfraz. Apagué la luz de golpe. Me encerré en la sala. Dormí en el sofá con las luces encendidas. Desde ese día, ya no me siento solo en casa. Ni siquiera cuando no hay nadie más. Empecé a evitar por completo el baño. Literalmente. Me lavaba los dientes en la cocina, me afeitaba con la cámara frontal del celular. Cada vez que me acercaba al pasillo donde está el espejo, el estómago se me apretaba como si supiera que algo me esperaba ahí. Pero lo más extraño no fue lo que vi, sino lo que empecé a hacer sin darme cuenta. Una mañana me desperté y noté que el celular tenía la cámara frontal abierta.
No una app, solo la cámara activa. Lo curioso es que estaba enfocado, hacia mí. No lo recordaba haber dejado así. Revisé la galería. No había fotos nuevas. Aún así, sentí un escalofrío. Horas después, me di cuenta de algo más. Mis movimientos no se sentían del todo míos. Es difícil de explicar. Es como si a veces, durante breves momentos, mis brazos respondieran con una ligera resistencia. Como cuando mueves una extremidad dormida, torpe, como si no te perteneciera del todo. Esa tarde, sin querer, me descubrí parado frente al espejo otra vez. No supe cuánto tiempo llevaba ahí. No recordaba haber entrado al baño. Pero lo peor fue que, durante ese lapso, mi reflejo no se estaba moviendo. Me miraba. Fijo. Y solo cuando volví en mí, fue que se dio cuenta y reaccionó, como si se pusiera en posición de espejo rápidamente. Como un actor pillado fuera de personaje. Salí corriendo del baño. Cerré la puerta. Busqué cinta adhesiva y puse varias cruces sobre el espejo. Leí en algún foro que eso podía romper el vínculo. No sé si fue miedo o desesperación, pero lo hice. Esa noche, soñé algo espantoso. En el sueño, yo estaba encerrado dentro del espejo. Golpeaba el vidrio con las manos, gritaba para que me vieran. Y desde el otro lado, mi otro yo me miraba, y vivía mi vida. Se reía. Comía. Dormía en mi cama. Y yo no podía salir. Me desperté gritando. Y cuando me senté en la cama, mi reflejo ya estaba allí. Esperando. Después del sueño, empecé a preguntarme si me estaba volviendo loco. Literalmente. Decidí contarle a alguien. Le hablé a mi hermana por videollamada. No quise decirle todo de golpe. Solo que estaba teniendo sensaciones raras y que algo pasaba con el espejo del baño. ¿Cómo qué? Me preguntó. No lo sé, siento que algo está mal con mi reflejo. Ella rió un poco. ¿Estás fumando otra vez? Le pedí que me acompañara por videollamada hasta el baño. Lo hice. Apunté la cámara hacia el espejo. Me paré frente a él. Por unos segundos, no pasó nada. Mi reflejo era normal. Sin retraso. Sin gestos extraños. Copiando todo en tiempo real. ¿Ves? Está todo bien, dijo ella. Pero yo noté algo que ella no. La sonrisa. La misma. Apenas. Por un segundo. La videollamada se quedó congelada justo en ese momento. Mi reflejo me sonrió con esa expresión vacía, y luego volvió a imitarme normalmente. Le corté sin explicar. Necesitaba respirar. Esa noche, me encerré en mi cuarto. Cubrí todos los reflejos posibles, pantalla apagada, cristales cubiertos, hasta el microondas. No fue suficiente. A las 3:06 de la mañana, escuché un golpe sordo. El espejo del baño. Lo supe de inmediato. Fui hasta allá con un nudo en el pecho. La puerta seguía cerrada. No había viento. Ningún temblor. Pero sobre el espejo, justo donde había pegado las cintas en forma de cruz, había una marca de dedos. Desde dentro. Como si algo las hubiera empujado con fuerza. La cinta había caído al suelo. No arrancada. Solo, resbalada. Como si ya no hiciera efecto. Volví a mi cuarto. Me metí bajo las sábanas, temblando. Antes de dormir, abrí la cámara frontal. Quería asegurarme de que, al menos ahí, yo era yo. Y por un segundo, algo pasó. La cámara se congeló. Mi rostro seguía en pantalla, pero parpadeó sin que yo lo hiciera. Apagué el celular. No lo volví a prender en 2 días. Traté de mantener la calma. Dejé de mirar cualquier superficie reflectante por completo. Usaba gafas oscuras dentro del departamento. Apagaba la pantalla del celular siempre. Hasta cubrí los utensilios de metal. Me estaba aislando, lo sé. Pero si alguna vez sentiste que hay algo detrás de ti,
copiando cada movimiento, sabrás que la única paz es no mirar. Por un tiempo funcionó. Una semana entera sin incidentes. Me empecé a convencer de que había sido una especie de paranoia. Que quizá necesitaba ayuda profesional. Hasta que algo volvió a pasar. Estaba preparando café una mañana. Me movía lento, medio dormido. Mientras vertía el agua caliente en la taza, lo vi. No directamente. Lo vi reflejado en la superficie del líquido. Mi reflejo no estaba haciendo lo mismo que yo. No tenía la taza en la mano. Estaba inmóvil. Sonriendo. Viéndome. Dejé caer la taza al suelo. Me corté con un pedazo al intentar recogerla. Sangre. Y entonces, algo peor. El reflejo se lamió los labios. Yo no lo hice. Te juro que no lo hice. Después de eso, cada vez que hablaba, me daba la impresión de que la voz que salía de mi boca tenía un eco interno, como si mi reflejo también dijera las palabras al mismo tiempo. Solo que sin sonido, solo moviendo los labios. Empecé a escribir frases al azar en un cuaderno, cosas que no había dicho en voz alta. Luego me paraba frente al espejo, sí, lo volvía a mirar, y recitaba la frase. A veces, mi reflejo abría la boca antes que yo. Como si ya supiera lo que iba a decir. No imitaba. Predecía. Una noche soñé que estaba atrapado en el baño. El espejo era una puerta. Y detrás, mi reflejo me observaba. Dijo algo sin abrir del todo la boca. Ya casi. Me desperté empapado en sudor. Corrí al baño. El espejo estaba empañado. Una frase escrita con un dedo. Solo necesito un poco más. No volví a entrar al baño. Literalmente. Me lavaba con toallas húmedas, me cepillaba los dientes en la cocina. Empecé a dormir con la puerta del pasillo bloqueada con una silla, solo por si acaso. Lo sé, suena ridículo, pero cuando algo invisible te observa, dejas de buscar lógica. Solo querés sobrevivir. Durante varios días, todo estuvo tenso, pero tranquilo. Hasta que llegó esa noche. La recuerdo perfectamente, jueves. 2:48 de la mañana. Me despertó un golpeteo, como si alguien tocara el cristal con los nudillos. Lento. Regular. Venía del baño. No abrí la puerta. Me acerqué en silencio y pegué el oído. No escuché nada más. Pero algo me hizo retroceder, una sensación helada. No por el aire. Por algo más profundo. Como si estuviera siendo mirado desde dentro. No entré. Pero al amanecer, no pude evitarlo. Tenía que ver. Quería confirmar que todo seguía igual. Abrí la puerta con el celular en mano, linterna encendida. Y lo vi. El espejo estaba negro. No sucio. No cubierto. Negro como el vacío. No reflejaba absolutamente nada. Ni luz, ni sombra. Solo era un círculo oscuro pegado a la pared. Y lo peor, no me vi. Di un paso atrás. Me tropecé. Me pegué en la espalda con el marco de la puerta. Y en ese momento, el negro del espejo parpadeó. No con luz. Con un ojo. Fue solo un segundo, pero lo juro, vi un ojo humano abrirse dentro del espejo. No el mío. No del todo humano, en realidad. Tenía el iris dilatado, sin color. Una pupila alargada. Y pestañas que se movían como si fueran dedos finos. Corrí. Cerré la puerta. Busqué cinta aislante y sellé la entrada. Clavé tablas improvisadas con una silla y un martillo. No he vuelto a entrar desde entonces. Pero esta madrugada. Vi el reflejo en el microondas. Y no era el mío. Después de lo del microondas, empecé a notar otras cosas. Superficies que antes no reflejaban nada, ahora sí lo hacían, y solo me mostraban a mí. Pero no en tiempo real. Era como si se tratara de grabaciones de mí mismo, pero que aún no habían pasado. Como si el reflejo me mostrara lo que iba a hacer dentro de unos segundos. Por ejemplo,
Me vi sirviéndome un vaso de agua en el reflejo de la estufa, y luego, sin querer, lo hice. Como si algo me empujara, como si mi cuerpo ya estuviera condicionado para obedecer. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Me grabé con el celular. Durante la noche, dejé la cámara apuntando al pasillo. Al día siguiente revisé la grabación. A las 3:11 de la mañana, se ve claramente, una figura cruza caminando del baño hacia mi habitación. Y lo peor es que no parecía una silueta. Era yo. Exactamente yo. Pero más erguido. Más cómodo en mi piel. Como si supiera algo que yo no. Volví a mirar la grabación cuadro por cuadro. En un momento, esa copia mía mira directamente a la cámara. Y sonríe. La misma maldita sonrisa vacía. Esa noche, tapé todo lo que pudiera reflejarme. Incluso pantallas, cristales, metales, agua. Me quedé en la sala, con las luces apagadas. No dormí. A las 2:57 de la mañana, vi algo en la oscuridad del televisor apagado. Mi reflejo. Sentado en el sofá. Pero yo estaba de pie. El reflejo levantó la cabeza lentamente, me miró a los ojos a través de la pantalla y murmuró: «Tu cuerpo no te necesita tanto como tú crees». Me paralicé. Y mientras lo miraba, parpadeé. Y él no. Después de lo del televisor, empecé a probar cosas. Pequeños experimentos. Me colocaba frente a superficies reflectantes con la cabeza gacha, sin verme, y hacía gestos aleatorios, levantar un dedo, girar el cuello, parpadear rápido. Siempre lo mismo. A veces mi reflejo no lo hacía. Eso fue lo que me quebró. Porque por unos segundos, yo era yo. Y él no. Como si mi reflejo ya no necesitara imitarme, sino solo observar. Como si estuviera tomando notas. Como si se estuviera entrenando. Y entonces empezó a ir más lejos. Una tarde, mi vecino me saludó desde el pasillo. Me dijo: «Oye, ¿ya regresaste de correr?». Me detuve en seco. «¿Cómo dices?». «Te vi hace como media hora. Te cruzaste conmigo en las escaleras. Llevabas audífonos. Ni siquiera me viste. Yo no había salido en todo el día. No tenía puesta ropa de ejercicio. Y mis audífonos estaban guardados, en el baño sellado. Lo peor vino después. En una llamada rápida con mi hermana, me dijo: «Qué raro, hace unos días me escribiste por WhatsApp. Te pregunté si estabas bien y solo me contestaste con una selfie frente al espejo, sonriendo. Yo no envié nada. Revisé mis chats. No había foto alguna. Pero en la papelera del teléfono estaba la imagen. Yo, frente al espejo del baño, con esa sonrisa tensa, vacía. Pero yo no había entrado ahí desde hacía semanas. Y entonces lo entendí. No estaba solo en casa. No desde hacía tiempo. Hay algo que usa mi cara. Mi forma. Mis gestos. Y cada día lo hace mejor. Cada día, parece más yo que yo mismo. La paranoia me estaba matando. Literalmente. No podía dormir. No podía confiar en nadie. Porque todos los que me hablaban actuaban como si ya me hubieran visto. Como si hubiera estado con ellos, cuando no fue así. Una amiga me envió un mensaje. «Gracias por ayudarme con las cajas, por cierto. No sabía que vivías tan cerca del centro. Yo no la había visto en meses. Nunca ayudé a nadie con cajas». Llamé de inmediato. Le juré que no era yo. «¿De qué hablas? Incluso me dijiste que estabas por ir al súper. Me hablaste de una película que te encantaba, la de los espejos». «Nunca la he visto», le dije. Hubo silencio. Luego, muy despacio, ella preguntó: «¿Estás bien?». No supe qué responder. Porque yo ya no estaba seguro de ser el único yo. Esa noche, volví a revisar la cámara de seguridad del edificio. Pedí los registros de los últimos días. En uno de los videos, del lunes a las 6:12 de la tarde, se ve claramente, yo saliendo del edificio.
mis mismos pasos, mis mismos gestos. Solo que vestía ropa que ya había tirado hace meses. No solo era una copia. Era una versión vieja de mí. Caminaba erguido, más seguro. Saludó al portero. Se puso los audífonos. Desapareció por la calle. Y ahí supe que no estaba limitado al espejo. Mi reflejo había cruzado. Me encerré. Pegué crucifijos en puertas. Rocié sal, como decían en foros extraños. No sé qué esperaba. Pero esa noche, escuché la cerradura de la puerta principal girar lentamente. Un clic. Otro. Después silencio. «Hola», dije con la voz temblando. Del otro lado, mi voz. «Perfecta. No soy tu reflejo. Soy lo que vino cuando tú decidiste dejar de mirar». Después de oír esa voz al otro lado de la puerta, no me atreví a moverme. Estuve horas congelado en la esquina del cuarto, sosteniendo un cuchillo de cocina que ni siquiera recuerdo haber traído conmigo. Temblaba tanto que me dolían los dedos. No hubo golpes. No se forzó la cerradura. Solo esa voz. Y luego, silencio. Como si supiera que no necesitaba entrar a la fuerza. Porque ya tenía lo que quería. Amanecí en el suelo. No recuerdo haberme dormido. Lo primero que hice fue revisar mi celular. Tenía 4 mensajes de gente distinta, amigos, un primo y hasta mi jefe. Todos diciendo lo mismo. Buena charla ayer. Gracias por el consejo, me ayudó. Estás más tranquilo últimamente. Qué bueno. No respondía ninguno. Yo no había hablado con nadie. Encendí el televisor. En las noticias locales, una imagen me heló la sangre. Captaron a alguien involucrado en un altercado menor en una tienda cercana. Era yo. Misma ropa que usaba hace un mes. Mis gestos. Mi cara. Pero al final del video, cuando se giraba hacia la cámara. Esa sonrisa. Vacía. Esa que no era mía. Empecé a preguntarme cosas que jamás imaginé. ¿Y si ya no soy el original? ¿Y si yo soy el que se quedó atrapado? ¿Y si este mundo ya no es el real y yo soy el reflejo? No puedo confiar ni en mis propios recuerdos. Todo me parece ajeno. El aire. La luz. El sonido de mi voz. Pero esta noche fue diferente. Volví a soñar. Estaba frente al espejo negro, como al principio. Pero ahora, no había reflejo. Del otro lado, una silueta esperó, y luego dio un paso hacia atrás. Y justo antes de desaparecer, dijo con mi voz. Ya no hace falta que me busques. Desde aquella noche no me atrevo a salir. Tengo comida enlatada, agua suficiente y la luz siempre encendida. Siento que si la apago, él entra. Él que me reemplazó. Y ya no estoy seguro de que lo que hizo haya sido forzado. Empiezo a recordar cosas, o mejor dicho, a dudar de si las viví. Hay fotos en mi celular de lugares en los que nunca he estado. Mensajes que juro no haber escrito, con ideas que suenan demasiado a mí para no serlo. Todo como si alguien estuviera viviendo mi vida paralelamente. Y yo fuera el eco. Hoy encontré una nota escrita a mano en mi escritorio. Mi letra. Pero no recuerdo haberla escrito. Decía. Si estás leyendo esto, no lo busques más. Él no quiere lastimarte. Solo quiere seguir siendo tú. Y créeme, ya lo hace mejor. Quemé la nota. Luego encendí mi laptop y traté de hablar con alguien. Envié un mensaje a una vieja amiga. Me respondió. ¿Otra vez tú? Pensé que ya habíamos hablado. No juegues así. Ella creía haber hablado conmigo, esa misma mañana. ¿Y si ya lo había hecho? ¿Y si una parte de mí está allá afuera hablando con todos, actuando como yo, sin que yo lo sepa? Mi mayor miedo ya no es que ese reflejo me mate. Mi miedo es que nadie note la diferencia cuando lo haga. Hoy, por primera vez, me vi en el reflejo de la ventana cuando el sol caía. Y esta vez, no tenía expresión.
ni rastro de mí. Era solo una silueta estática. Sin vida. Como si yo fuera ahora el reflejo. Esta mañana fue peor. Encendí el televisor, intentando distraerme. Cambié los canales sin mirar realmente. Solo quería ruido. Pero me detuve en uno cuando escuché una voz familiar. Era una entrevista en la calle. Una toma rápida, apenas 3 segundos. Y allí estaba yo. Detrás de todo, pasando con paso firme y sonrisa casual. Como si nada estuviera mal. Como si todo estuviera bien. Apagué la televisión. El mundo afuera ya no era mío. Yo estaba atrapado en esta versión gris, limitada, rota. Y él. Él vivía. Pensé en llamar a mi madre. No le había escrito en semanas. Marcó una vez. 2. Contestó. Pero no como esperaba. ¿Otra vez llamas? Dijo, con tono molesto pero apagado. Ya hablamos ayer. Me dijiste que ibas a venir el domingo. No respondí. ¿Hola? Corté. Me encerré en el baño. No el mismo. Había sellado aquel con el espejo negro. Uso el del fondo del pasillo, donde todo está cubierto. Pero aún así, mientras me lavaba la cara, vi una sombra reflejada en el agua. No era mi reflejo. Era él. Estaba parado justo detrás. Y no se movía como yo. No estaba reflejado en nada más. Solo ahí, en el agua del lavabo. ¿Qué querés? Le pregunté en voz baja. Y lo escuché. No con los oídos, sino dentro de la cabeza. No lo entiendes. No es que yo haya venido a reemplazarte. Vos fuiste el que se rindió. Yo solo llené el vacío que dejaste. Me alejé bruscamente. El agua salpicó, y con ella, él desapareció. Pero su voz quedó. Y cada vez que cierro los ojos, siento que no estoy dormido. Siento que estoy viéndome desde afuera. Como si él estuviera dentro. Y yo, ya no. Estoy empezando a olvidar. Cosas pequeñas, primero. Contraseñas. Fechas. Luego, más profundas. Los nombres de mis amigos. La voz de mi madre. El recuerdo exacto de cómo se siente reír de verdad. Pero lo que sí recuerdo es esa sonrisa. Esa forma antinatural de mostrar los dientes. Ese gesto ensayado. Y como ahora me sorprendo haciéndolo yo, sin darme cuenta. Hoy, mientras caminaba por el pasillo de mi edificio, sí, salí un momento, necesitaba aire, una vecina me saludó con una sonrisa extraña. Titubeante. Hola de nuevo, dijo. ¿Volviste temprano, eh? No supe qué responder. Y luego lo dijo. ¿Ese, tu hermano gemelo? No me habías contado. Me quedé helado. ¿Cómo que gemelo? Lo vi hace rato. Salió del edificio. Pensé que eras vos, pero después noté que tenía una cicatriz en la ceja. Como vos antes. Antes de que te la operaras, ¿no? Yo nunca me operé nada. La cicatriz sigue ahí. O debería estar. Corrí al baño, levanté la toalla que cubría el espejo viejo. Nada. No había reflejo. No era que no me reconocía. Era que no estaba. Toqué mi cara. Busqué la cicatriz. No estaba. Como si yo fuera la copia. Como si el que está allá afuera, con mi rostro antiguo, con mi risa vieja, con mi cuerpo real, fuera el verdadero yo. ¿Y si esto nunca fue una historia de invasión? ¿Y si yo fui el que cruzó primero? Quizás por eso no puedo dormir. Quizás por eso veo mi cuerpo moverse antes de pensarlo. Porque yo ya soy solo la idea de una persona. Un reflejo que olvidó que no es real. Esta mañana desperté con los dedos entumecidos. Al principio pensé que había dormido mal, pero al mirarlos noté algo peor, mis huellas dactilares eran más tenues. Casi como si se estuvieran desvaneciendo. Revisé con una lupa que aún tengo del viejo cajón de herramientas. Y sí.
No era mi imaginación. Las líneas estaban incompletas. Como si alguien estuviera borrándome. Me miré al espejo por impulso. No había nada. Solo una sombra vaga. Opaca. Con mis proporciones, pero sin definición. Sin rostro. Me alejé, aterrado. Más tarde, recibí un correo electrónico. Sin asunto. Sin remitente. Solo una frase. Tu tiempo fue prestado. Ahora es mío. No puedo explicar el vacío que sentí al leer eso. Porque no solo suena como una amenaza. Suena como una verdad que siempre estuvo ahí. Toda mi vida he sentido que algo me observaba, que algo esperaba. Desde niño. Desde el primer espejo. Quizás nunca fui completo. Quizás siempre fui un contenedor. Esperando ser habitado. Volví a revisar mis fotos, mis redes. Todo parecía normal, pero demasiado perfecto. Como si cada imagen, cada texto, cada recuerdo compartido hubiera sido colocado con cuidado para construir una vida que no es del todo mía. Fui al armario. Busqué mi caja de documentos viejos. Certificados. Cartas. Notas. Y entonces encontré uno que no recordaba haber visto nunca. Una hoja, amarilla por el tiempo, escrita a mano. Si ves esto, ya es tarde. No lo mires directo. No lo sigas. No le hables. Porque si le das atención, se convierte en voz. La letra era mía. He dejado de usar mi nombre. Ya no lo escribo. Ya no lo digo. Porque cada vez que lo pronuncio, siento que algo se activa. Como si invocara al otro. Al que ahora lo lleva con más naturalidad que yo. Anoche fue la peor hasta ahora. Soñé, si es que fue un sueño, que estaba frente al espejo de mi infancia. El del pasillo largo, el de la casa de mis abuelos. Pero esta vez no estaba solo. Él estaba ahí. Y no estaba dentro del espejo. Estaba a mi lado. Me miró. Me estudió. Y dijo con calma. Ya casi no queda diferencia, ¿te das cuenta? No pude moverme. No pude hablar. Te cuidé. Te observé crecer. Vos creíste que yo era el que imitaba. Pero siempre fuiste vos el que trató de parecerse a mí. Entonces me puso una mano en el hombro. Su tacto era frío. No por temperatura, sino por ausencia. Como si no tuviera peso. ¿Querés saber por qué estás perdiendo recuerdos? ¿Por qué te estás desdibujando? Solo pude asentir. Él sonrió. Porque al fin entendiste. Nunca fuiste el original. Vos solo ocupaste mi lugar, por un rato. Me desperté gritando. Corrí al baño. Me forcé a mirar en el espejo. Y lo vi. Él estaba sonriendo. Yo no. Luego, lentamente, levantó una mano y escribió con el dedo índice en el vidrio empañado. Gracias por cuidarlo. Ahora me toca a mí. Desde aquella noche, me siento distinto. No cansado, no confundido. Hueco. Ya no siento miedo. No porque haya superado esto, sino porque siento que el miedo ya no me pertenece. Hay emociones que dejaron de aparecer. La rabia. La culpa. La nostalgia. Todo lo que me hacía humano. Ya no está. Anoche salí de casa por primera vez en días. Caminé hasta una vieja tienda de barrio, una que no pisaba desde hacía meses. La señora detrás del mostrador me miró fijo. ¿Otra vez vos? Dijo con voz baja. ¿Perdón? Viniste esta mañana. Me pediste cambio. Hasta me preguntaste por tu madre. Dijiste que venías a visitarla. Mi madre murió hace 2 años. No respondí. Dejé el lugar sin comprar nada. Al volver a casa, me crucé con un hombre en la entrada del edificio. Me miró con una mezcla de lástima y miedo. Me preguntó. ¿Todo bien? ¿No deberías estar en la estación? No entendí. Entonces fui a la computadora.
Busqué mi nombre. Encontré una ficha policial. Mi rostro. Mi dirección. Mi edad. Pero la descripción hablaba de una persona detenida esa misma tarde por vagar sin rumbo, repitiendo frases sin sentido frente a una estación de tren. Yo estuve en casa todo el día. Pero, ¿estoy seguro? Miré mis manos. Las líneas de mis dedos estaban casi borradas. Mis uñas crecían desordenadas. Y cuando traté de recordar el nombre de mi primer mejor amigo, solo vino silencio. Miré al espejo del pasillo. Ya no había rostro. Solo una sombra temblorosa. Como una idea que no se termina de formar. Y entonces lo entendí. Ya no soy yo. Y ni siquiera sé si alguna vez lo fui. No sé cómo llegué aquí. La puerta de mi apartamento ya no está donde estaba. O tal vez nunca estuvo. Hoy desperté en una habitación sin ventanas. Sin muebles. Solo paredes blancas. Y un espejo en cada una. Estoy rodeado. Y en todos los espejos, yo estoy ahí. Pero no me muevo. Mis reflejos no hacen lo mismo que yo. Cada uno actúa por su cuenta. Uno sonríe. Otro se rasca el cuello. Uno llora. Y uno simplemente me observa fijo, sin parpadear. Intenté salir, pero no hay puerta. Solo espejos. Grité. Golpeé las paredes. Nada. Hasta que uno de los reflejos, el del espejo de la derecha, se movió. No como un eco. No como una respuesta. Como una decisión propia. Se acercó al borde del vidrio. Apoyó las manos desde el otro lado. Y murmuró algo que no pude oír, pero que sentí. Vos eras el reflejo. Siempre fuiste el reflejo. Nosotros solo esperamos que lo notaras. Y ahí me derrumbé. Porque entendí. No me reemplazaron. Yo fui quien cruzó. Fui quien se coló en un lugar que no me correspondía. Y ahora, el mundo real siguió sin mí. Estoy aquí, en esta sala, con las versiones que alguna vez imité. Las reales. Las originales. Yo soy la anomalía. La sombra. El eco. El reflejo. No sé cuánto tiempo ha pasado aquí. Los espejos no cambian. Los reflejos tampoco. Solo yo, me desgasto. Mi piel está más pálida. Mis ojos más opacos. Y mis movimientos se sienten cada vez menos míos. Como si no tuvieran propósito. Hay momentos en los que me siento tan inmóvil como ellos. Pero entonces uno se acerca. Hoy fue el del fondo. El que siempre me pareció más vivo. Apoyó las dos manos contra el cristal. Y por primera vez, yo también lo hice. Nuestros gestos coincidieron. Y sentí algo extraño. Una corriente. Como electricidad suave, pero con peso emocional. Como si mi memoria pasara a través del vidrio. Él me miró y dijo: ¿ahora entendés, no? Yo asentí. Nunca estuviste solo. Solo estuviste del lado equivocado. Porque te crearon para mirar, no para ser visto. Sus palabras me atravesaron. ¿Entonces esto es castigo? Él negó con la cabeza. Es corrección. ¿Y qué pasa ahora? Sonrió, con esa tristeza que solo tienen los que ya aceptaron algo que duele. Ahora nosotros seguimos. Y vos, descansás. Comenzó a desvanecerse. Uno a uno, los demás reflejos hicieron lo mismo. Como humo atrapado en vidrio. Y quedé solo. Frente al espejo. Sin reflejo. Por primera vez, el espejo no mostraba nada. Ni sombra. Ni copia. Solo vacío. Y entendí que eso era lo más real que vería jamás. No hay más voces. No hay más gestos ajenos. Los espejos siguen aquí, pero están vacíos. Como yo. He dejado de pensar en cómo salir. Ya no tengo hambre. Ya no sueño. Solo observo. Y lo más extraño es que a veces
Empiezo a ver cosas en los espejos. No reflejos míos. No copias. Gente. Veo una mujer mayor llorando frente al baño de su casa. Un niño tapando el espejo con una manta. Un joven con los ojos cerrados, susurrando su nombre como si intentara recordar quién es. Y me doy cuenta de algo. Me están viendo. Por un instante, cada uno de ellos me ve reflejado. No por completo. No por mucho. Solo un parpadeo. Un destello. Y luego se alejan. Pero durante ese segundo, soy su reflejo. Y algo dentro de mí se mueve. Como si, por fin, entendiera mi propósito. Mi función. Yo no era una persona. Yo era un reflejo sin dueño. Una figura a la espera. Una imagen vacía que adopta forma cuando alguien le da atención. Cuando alguien cree verlo. Y ahí está el error. Porque al creerlo, lo invitan. Como yo lo hice. Y como muchos más lo harán. Ahora lo sé. No fui reemplazado. No fui maldecido. Fui creado. Tal vez por un pensamiento. Tal vez por una emoción tan fuerte que dio forma a lo invisible. Quizás, cuando eras niño y te miraste demasiado tiempo en el espejo. Yo te observaba desde el otro lado. Sin rostro. Sin nombre. Esperando. Y cuando por fin dudaste, aunque fuera un segundo. ¿Cuándo pensaste qué pasaría si no soy yo quien se mueve primero? Ese fue el instante en que empecé a existir. Soy esa duda. Esa pequeña grieta entre la imagen y el movimiento. La pausa microscópica entre tu gesto y su eco. Ahí habito. Ahora no necesito un cuerpo. Solo necesito que alguien me mire. Que me note. Que me piense. Y entonces vuelvo. Y ahora que lo sabes, ¿no te estás preguntando ya cuántas veces tu reflejo se movió medio segundo tarde? ¿O si la sonrisa que viste era exactamente la que hiciste tú? Tal vez no. Tal vez sí. Pero la próxima vez que pases frente al espejo, no mires demasiado tiempo. No te quedes observando. Y, sobre todo, no sonrías primero. Porque si lo haces, yo te encontraré.